¿Qué tal? Buenas tardes, Julia. ¿Cómo estás? Hola, Joana. Bien, muchas gracias. ¿Tú? Muy bien. Aquí de antemano, pues te agradezco muchísimo la oportunidad, el tiempo y el espacio que me estás brindando por el día de hoy. Eh, pues voy a hacerte unas preguntas. Tengo una materia que se llama Intervención en Crisis Ok. y pues nos dejaron aquí de tarea entrevistar a un psicólogo clínico para nosotros podernos apoyar y tener una base, ¿no? Para poder apoyarnos allí. Y pues vamos a iniciar con la primera pregunta. Ajá. Eh, Julia, ¿cómo definirías el concepto de intervención en crisis desde tu experiencia profesional? Ok. Pues considero que el concepto es meramente brindar contención y acompañamiento a una persona que está viviendo, que está pasando pues alguna situación estresante y que pues no tiene el control de sí mismo. Se desborda de... Sí, claro, totalmente se desborda. Digo, todos los seres humanos, una misma situación la vivimos desde una emoción diferente, ya sea desde el miedo, no sé, la angustia, pero es una situación que es desbordante. Entonces la persona sale de sí, no tiene control de sí. La función pues, de nosotros es brindarle este acompañamiento y meramente, pues, esta contención. Ok, muy bien. ¿Cómo llevas a cabo la sesión de principio cuando tu paciente llega en ese estado de crisis, que llega desbordado? ¿Cómo llevas a cabo Ok, pues, perdón. o cómo inicias, cómo cómo parte de ahí de cuando tú miras a tu paciente que llega desbordado, cómo inicias esa sesión? Ok, digo, si ya es mi paciente, que ya lo conozco y que ya se ha generado de alguna manera un vínculo, pues ya no necesito presentarme, ya sabe quién soy, cuál es mi función en el proceso. Y lo primero que hago, si ya es mi paciente, lo primero que hago, pues nosotros le llamamos atender la necesidad inmediata, es escucharlo, es saber adentrarnos a la situación que está viviendo, a lo que está pasando, conforme lo que sea que esté refiriendo, pues es el acompañamiento que se le brinda. Pero en sí, en primera instancia, pues es la escucha, es saber qué pasó. Una persona que está en crisis tiene pues esta primera necesidad de ser escuchada, de ser comprendida. Entonces, esto es lo primero que se parte. Si estoy en otra situación donde una persona está en crisis y no me conoce y no la conozco y da la casualidad que voy llegando, me hablan para hacer alguna intervención, pues meramente me presento. Eh, Me pido permiso, le pido permiso para acercarme, para abordarla, me presento, le platico cuál es mi función y ya que me presenté, hice de alguna manera como este pequeño encuadre, pues ya parto a explorar, a saber cómo se encuentra, qué tiene, qué sucedió, qué necesita. Es atender la necesidad del paciente, de la persona. Entonces, esa sería una estrategia o cómo le llamas a la estrategia que tú utilizas para regularlo. Pues sí, sería una estrategia. Conforme los seres humanos tenemos la capacidad de autorregularnos. Entonces, mediante la expresión, mediante el habla, mediante el permitirles, es una manera de irse vaciando. Conforme se van vaciando, van buscando como este equilibrio, esta homeostasis, en donde se va llevando a la persona mediante esta estrategia, por así decirlo, el que se vayan regulando y para, no sé, ir encaminando a ir haciendo el cierre con la persona y que finalmente eh, dejarlos que estén tranquilos o que se sientan tranquilos. Eh, y, y va la siguiente. Si un paciente se pone agresiva
durante la sesión o a la directiva, ¿cómo puedo intervenir yo? ¿Yo qué hago? ¿Qué puedo decir? Si se pone agresivo, dijiste. Ok. En psicología, le llamamos relaciones simétricas o asimétricas cuando estamos con nuestros pacientes. Cuando un paciente se pone agresivo, violento o llega muy conflictuado, no nos conviene mantener una relación de simetría, ni es ponernos por encima de él, porque si nos ponemos por encima de él como una especie de autoridad, muy probablemente se va a sentir atacado, se va a sentir hostil y a manera de defensa va a aumentar. Entonces va siendo como esta lucha de poder. No nos podemos poner a su nivel porque evidentemente pues no le vamos a gritar a nuestro paciente o no le vamos a brindar este trato con el que llega, en este estado en el que llega. Aquí lo recomendable es, a medida de estrategia, mantener la comunicación, por así decirlo, no desde la simetría, desde la asimetría, ponernos un poquito por debajo de ellos para que ellos, él o los pacientes, bajen la guardia y así entren como en este estado de, pues, de equilibrio, de relajación, porque yo le estoy permitiendo esto, le estoy mandando el mensaje a mi paciente que puede bajar las defensas, que aquí no es necesario que se encuentre en ese estado. Es como le llaman, ¿no? Cuando estás chico y que te dicen, si quieres hablarle a un niño, ponte de su tamaño para que no sienta que tú eres una autoridad. Algo similar. Exactamente. O sea, sí hay que saber en qué momentos es necesario, para eso es importante calibrar pues al paciente, conocerlo, conocer el contexto, qué es lo que le está sucediendo, eso se le llama calibración, pero cuando sí es necesario mantener la relación simétrica y cuando es necesario pues que no sea simétrica. O, por ejemplo, si es ámbito educativo, eh, llega un alumno que nunca habla, que nunca cuenta cosas, pero no sé, de alguna manera le causó crisis durante el turno escolar y lo mandan, de alguna manera le dicen, ve con el psicólogo o oriéntate o ve. O sea, ¿cómo pudiera regular o cómo pudiera sobrellevar esa situación con un niño que es cerrado? Hablo un niño, bueno, a un adolescente, hablando de años, ¿cómo pudieras hacer que se abra ese alumno? Ok, estás hablando de un alumno como con una personalidad así como introvertida, pero que le movió algo que sucedió durante la clase. Sí, o probablemente, no sé, pasó un incidente en el descanso, lo molestaron y cómo poder, o qué, como profesional, muy, Ok, se te cortó poquito, pero no te escuché así fluida, pero le voy a dar un poquito la interpretación. No sé si tu internet o sea el mío el que está fallando, pero le voy a dar, perdón, un poquito la interpretación. Un niño o una persona que mayormente es introvertida o que no tiene como esta facilidad o esta habilidad de expresarse, habla de muchas cosas. Dentro de ello habla como de inseguridades, ¿no? De que a lo mejor dentro del contexto donde ha crecido no se le ha permitido expresarse, por lo tanto, o ha crecido en un ambiente hostil, por lo tanto, ha aprendido mayormente que pues calladito se ve más bonito, ¿no? O no sabe o no le han enseñado, no tiene este aprendizaje porque no se le ha brindado. ¿Qué es lo que hacemos? Pues precisamente comenzar a trabajar con sus emociones, que vaya, nosotros le llamamos gestión de emociones, ¿no?
que vaya identificando cada una de sus emociones, ponerles nombre, cómo la sienten, cómo la viven, qué es lo que están pensando, qué es lo que cree que va a pasar, si se permite experimentarlas. Ya una vez que se comienza a psicoeducar, por así decirlo, al niño, al paciente, va brindando, se le va brindando un poquito más de confianza y de seguridad para permitirse expresar. Porque a veces me ha tocado muchos casos de muchos niños que dicen, es que tengo algo, pero no sé qué tengo, no sé qué me pasa. No saben ponerle nombre a lo que están viviendo. Es porque no se les ha enseñado, no se les ha educado o no se les ha permitido. Entonces, es pues irlos encaminando a que también se sientan seguros, a que sepan que están en un lugar libre y seguros, permitirles explorar más que nada. Ok, ok. Por eso. Y, por ejemplo, ya de estos métodos que tú me has compartido, eh, ¿qué hacer si no da resultados estas técnicas? Pues mira, yo soy de las que cree que todas las personas somos diferentes, venimos de un contexto diferente, de un ambiente, traemos un aprendizaje diferente, una historia de vida diferente. Lo que puede funcionar para un paciente, perdón, puede no funcionar para otro paciente. Y no es que la técnica o la intervención sea mala, simplemente pues no se adapta a la persona. ¿Sí? Para eso considero que es importante pues conocer a la persona que tenemos enfrente. Nuestros mismos pacientes nos van brindando a nosotros esa información, nos van brindando esas herramientas, esas maneras de trabajar y de implementar para hacer las intervenciones, para ya comenzar a trabajar con ellos. Entonces, pues va a depender de la edad que tenga, de la personalidad, de sus cualidades, de las características, de sus resistencias. Puede que un paciente sí sea muy expresivo, puede que otro paciente no sea tan expresivo. Entonces, pues ahí es donde vamos mediando la situación nosotros. Es como esta parte creativa de nosotros los psicólogos, Ok, porque con todos trabajamos de una manera diferente. ok. Y eso es cierto porque, por ejemplo, me imagino que, no sé si te ha pasado de que hay pacientes que a lo mejor primero no hablan y no sé, dices, ahora que sigue, ¿no? Pero, por ejemplo, el observarlos, el a lo mejor no lo habla por temor a que lo vaya a juzgar o por el tema de no me siento seguro, no puedo hablar aquí, o sea, brindarle esa confianza de que aquí es un lugar seguro. Claro. Eh, si en ese momento en el que tú estás interviniendo con ese paciente, te ha llegado a afectar a ti una situación con algún paciente. Sí, en algún momento, cuando recién egresé de la carrera, eh, comencé a trabajar, antes se llamaba PGJE, que era la Procuraduría General de Justicia del Estado, que ahora es la Fiscalía. O sea, te estoy hablando hace como 10 años aproximadamente. Estuve en el área de atención a víctimas del delito. Pues yo era una chica que recién había egresado de la universidad, de la carrera. Me tocó atender un caso de unos hermanitos, de un niño de 7 años y una niña de 9 años. Eh, el DIF los había llevado, el director había hablado a fiscalía para que pasaran por ellos el DIF y terminaron ahí en fiscalía. Se dieron cuenta en la escuela que los hermanitos estaban siendo ah, violentados sexualmente por el padrastro. Uno de los niños va al baño, entonces duró mucho tiempo en el baño, la maestra fue a ver qué es lo que pasaba con el niño y fue así que fueron descubriendo la historia. Cuando a mí me toca intervenir con ellos, el estarlos escuchando
cómo me iban relatando pues las diferentes situaciones que presenciaron. De verdad que fue muy impactante para mí. No tuve la sabiduría, el conocimiento, la fuerza, la capacidad, la habilidad para abordar y brindarles esta contención o este acompañamiento. Lo que hice fue salirme, no recuerdo ni qué les dije, me salí de la sesión, le hablé a otra persona, a una colega, a una compañera, le pedí que pues los canalicé básicamente con ella y a partir de ahí, creo que ese fue el caso que me marcó. Fue un shock para mí porque recién egresada fue adentrarme pues a una realidad muy fuerte, a una cruda y fuerte realidad y yo decir, no sé qué hacer con esto que se me está presentando. Duré muy Ok, poco por ciento trabajando ahí. Ya mejor me fui a otra área, a explorar otras áreas. Fue muy fuerte para mí. gracias por compartir. Ok, mira, vamos a ir por la siguiente pregunta. Eh, ¿qué consejo, qué consejo le darías a un estudiante de psicología que quiera Ujú. especializarse en intervención en crisis? ¿Qué consejo le daría a un estudiante de psicología que quiere especializarse en intervención en crisis? Ok, primero que nada, eh, que no se le olvide que trabajamos o que van a trabajar o que van a intervenir con otro ser humano, que siempre tengan presente la parte humana de la situación, que es importante ser empático, en todo momento generar esta empatía porque la persona llega en un estado de shock, llega con una total despersonalización. También es importante prepararse. Van a llegar muchos casos, muchas historias, muchas situaciones. Todas las situaciones van a ser de una manera diferente. Entonces, para eso, pues deben de estar preparados, estudiados, ir a terapia también para, para que sea la situación que llegue, pues no te conflictúe. Y pues yo creo que básicamente es eso, ser siempre éticos, respetar el proceso, el tiempo de las personas con las que trabajamos. Y por ejemplo, si, como lo que mencionabas hace un momentito, no saben ponerle nombre a las emociones, pues sí, el cómo se están sintiendo, ¿cómo puedo explicarle a ese paciente que esos pensamientos probablemente catastróficos, negativos, están generados por esa crisis, o sea, por esa ansiedad? ¿Cómo yo como profesional, no sé, qué palabras utilizar para que de alguna manera, yo sé que probablemente en el momento como está en crisis, no puede procesar lo que tú le digas, ¿no? Yo creo que una vez que esté calmado o que se pueda regular, ¿cómo puedo explicarle yo que ese pensamiento catastrófico que está pasando por su mente es precisamente por esa crisis que está pasando en ese momento? ¿O Ok, cómo yo puedo explicárselo? ok, creo que es importante, digo, en primera instancia, pues dejarlo que se exprese, que hable, que se desborde, ¿no? De lo que sea que esté viviendo o pasando o la situación que sucedió. A mí me gusta, una vez que les permito como el vaciarse, por así decirlo, le digo, dime pues todos tus pensamientos catastróficos. ¿Qué es lo peor de esta situación? Me gusta llevarlos en ese momento como parte de estrategia. Ajá. Para poder llegar al punto, primero me gusta llevarlos a los extremos, a las polaridades. Es lo catastrófico de esta situación. Viene todo el desborde catastrófico. ¿Ok? Esto es lo peor. Ahora dime, si no fuese así, ¿qué sería lo mejor de esta situación? Permítete como permitirlos, sacarlos poco a poquito de ahí y adentrarlos a otra posible realidad, ¿no? ¿Qué sería lo mejor, lo peor y lo mejor? Y ya,
pues muchos sí se quedan así como, oh, eso no lo había pensado, creí que nada más existía esta parte catastrófica. Entonces ya se ponen a decir como los posibles, no tan feo, no tan catastrófico. Ok, entonces, ¿cuál podría ser ahora este punto medio? O sea, llevar la situación para el equilibrio, a la regulación, pues sí, al punto medio de, ok, es que yo me sentí, van encontrando sentido e hilando de, es que estoy pensando eso porque tenía miedo, porque en algún momento de mi vida contacté con esto que viví, entonces fue algo muy similar. Ok, entonces eso les permite ya como irse tranquilizando e ir viendo la realidad, lo real de la situación. A mí me gusta mucho hacerles ver cuál es la fantasía, que la fantasía viene siendo la mera ilusión y que esa ilusión es irreal y que está siendo lo real, lo tangible, lo que sí está sucediendo. Entonces, mostrarles estos dos panoramas les ayuda pues a encontrar el punto o el centro, el equilibrio de la situación. Ok. ¿Y aproximadamente cuánto tiempo? Yo sé que cada paciente es diferente y cada caso es diferente, pero aproximadamente cuánto tiempo lleva estabilizar a tu paciente. Pues cuando ha sido mi paciente, yo creo que se lleva los 40 minutos aproximadamente, de 35 a 40 minutos. Yo también, para mí también es importante pues cuidar el tiempo de la sesión. ¿Por qué? Porque muchas veces no es conveniente, evidentemente, que me pase, pues porque hay otros pacientes que es importante también respetar sus tiempos de sesión y también no puedo, considero que no es ético, ni prudente, ni humano, pues dejar ahí a tu paciente cerrar o no darle un cierre y donde no, pues donde no se tuvo esta finalidad, este acompañamiento, porque eso puede ser muy peligroso para el paciente. Estamos hablando de vidas humanas, entonces sí es importante ser muy, muy cuidadosos en cuestión a tiempo, en calibrar a tu paciente y ver en este tiempo cómo vas mediando esta situación, cómo se va desarrollando, pero teniendo todos estos factores presentes Ok, ok. para ya no ir abriendo más la situación, al contrario, es irle brindando este cierre por la cuestión de los tiempos y que ya se quede un poco más tranquilo y ya se pueda ir pues más tranquilo, estabilizado, vaya. Ok, que demasiado. Gracias por aclarármela. ¿Y qué tipo de crisis son las más comunes en tu práctica? Fíjate que últimamente me ha tocado pérdidas, alguna Duele. crisis por duelo, por alguna pérdida. Es ahorita lo que últimamente con lo que he estado trabajando. Está siendo muy recurrente en este momento, ya sea pérdida de la muerte de un familiar, por la muerte, por el término de una relación, por diferentes, pero finalmente por duelo, por pérdida. Pérdidas de un ser querido, ¿no? Claro, ¿Y qué recomendaciones a los familiares o personas cercanas que están apoyando a ese paciente en crisis? pues más, primero que nada, creo que hay mucha desinformación, creo que hay mucha desinformación al respecto. Creo que mucha falta de empatía. Muchas veces la misma sociedad, la misma familia, no tiene el conocimiento, no tiene mm, pues esta parte de ser empático con el miembro de mi familia o con el miembro de la sociedad que está viviendo y pasando por esto, ¿no? La recomendación es, pues acércate a tu ser querido, a tu compañero, a tu amiga, a tu vecino, no sé,
pregúntale cómo está, cómo se encuentra, qué necesita, por qué es por lo que está pasando y permitirnos desarrollar la empatía, pues estando para el otro, de verdad, desde el simple hecho de la presencia, del estar, nosotros ayudamos muchísimo a las personas. Desde la escucha, estamos haciendo algo grande por ellos, porque finalmente esa va siendo su necesidad. Muchas de las personas que están en crisis se sienten solos, se sienten incomprendidos, sienten que se están quedando locos, es lo que dicen, porque nadie sabe por lo que estoy viviendo, por lo que estoy pasando. Entonces, si verdaderamente nos permitiéramos desarrollar la capacidad de escuchar, creo que estamos haciendo la diferencia. Claro, Y muchas vidas, o muchas vidas se salvaran o las personas podrían llegar a tener una calidad de vida mejor. muy bien. Muchas gracias. Otra de esa duda importante que mira, pues para finalizar, que esta es la que, de todas, esta es la que más he tenido como incertidumbre, puedo decir la palabra, Ujú. pues yo soy psicología, entonces en algún momento voy a egresar, en algún momento quiero especializarme y quiero hacer esa labor. Entonces yo sé que va a pasar el hecho de que somos humanos, sentimos, somos seres que sentimos, ¿no? Entonces, mi pregunta aquí es, ¿cómo cuidas tu propia salud mental trabajando en un área tan demandante emocionalmente? Ok, fíjate qué buena pregunta. Primero que nada, bueno, esto ya es parte como de, pues, de mis hábitos de vida, ir a Okay. terapia. ¿Por qué? Porque pues yo también soy un ser humano, como dices, yo también pienso, siento, yo también actúo. Yo también tengo mis propios conflictos, entonces, de base, de ley, cada semana es atender mi salud mental y emocional, ¿no? Con mi terapeuta. En el área donde yo me desarrollo, es muy importante y he aprendido a poner límites, a identificar mis límites y mis limitaciones. Y también está bien. Creo que socialmente se nos puede llegar a tachar mucho. ¿Por qué te limitas? Porque yo conozco mis límites. Entonces, una manera de mantenerme firme en mi trabajo pues es conociendo mis límites y por ende, pues en mi alrededor, ya sea, no sé, con mis compañeros de trabajo, con mis pacientes, a los pacientes, porque también nos toca de todo, también es importante de repente ponerles límites. Hay pacientes que me han llegado a hablar a medianoche, mandándome un mensaje, preguntándome cosas, queriendo una media sesión. Entonces, si yo sé que no está pasando por una situación donde verdaderamente requiere de mí, es a la siguiente vez que lo vea, a platicar con él acerca de la importancia de los límites, dónde llega mi trabajo, hasta dónde se limita mi trabajo o también si yo sé, dependiendo el caso, sé que una paciente está pasando por algo muy cañón, pues yo también evalúo la situación. Pero yo creo que fundamental son los límites y pues la terapia. Van de la mano. Van de la mano totalmente. Ok, pues bueno, entonces voy a dar por finalizada esta entrevista. La verdad que sí aclaraste muchas de mis dudas que tenía. Eh, Me siento un poquito más tranquila porque ya estoy como de, ¿y qué pasaría en esto? ¿Y cómo intervengo aquí? ¿Y qué hacer? Como por ejemplo lo que me comentaste del caso de los niños, ¿no? O sea, saber tus límites y saber hasta dónde sí puedo Exacto, llegar y pues como exacto, ahí vas empezando, pero desde ahí supiste, ok, esto es mucho para mí, os lo estoy sintiendo tanto que no voy a poder ayudarlos, al contrario. exacto, Entonces los canalizo y eso es una parte muy importante de saber
cuando sí y cuando no. Entonces también Claro, agradezco, me lo aclaraste. Y pues de todas las preguntas, pues la más importante es esta, es con la que se ve. Cómo cuidarme a mí, mi salud mental, claro, cómo ir por mi día a día que me afecte, porque pues es algo que decimos, no somos seres humanos, claro. y de alguna manera estarte ayudando pues para que puedas ayudar a tus pacientes, ¿no? Y pues te lo agradezco mucho, de verdad, aprecio mucho el tiempo que me compartiste Con mucho y gusto. estamos en contacto. Ok, Joana. No, pues muchas gracias a ti por la invitación y pues ya sabes, en lo que yo te puedo ayudar, lo hago con mucho gusto. Igual Ok. algo que quieras compartir de extra. Ah, pues no, creo que de repente hablo mucho, en alguna pregunta me suelo extender. No, nada más agradecerte pues por la confianza y volverte a reiterar que pues aquí estoy si requieres alguna otra ayuda con mucho gusto. Ok, pues te lo agradezco mucho, Julia, que pases muy buenas noches. Gracias, Pues Joana. muchísimas Igualmente. gracias.